Remontándonos a los orígenes del neoliberalismo, años 70-80, lo que se produce en esos momentos es una crisis del capitalismo, que como todas las crisis del capitalismo es una crisis de crecimiento, de falta de mercados, de falta de clientes, y por lo tanto se plantea la necesidad de abrir nuevos territorios. Lo digo territorios entre comillas. No son territorios ya en buena parte físicos, que también, por ejemplo, los países del este, sino que son, para lo que a nosotros nos interesa, que es la educación, son nuevos territorios en los que, como la educación o la sanidad, eran territorios sin explotar del todo. Y eran territorios sin explotar del todo, es decir, el capitalismo no había entrado hasta el fondo, porque veníamos de unas políticas socialdemócratas en donde el Estado se había desarrollado y había quedado la educación y la sanidad bajo su cobertura en buena parte. Son territorios muy apetecibles para el capitalismo, porque son territorios en donde a través del dinero público se tiene asegurado la solución de uno de los problemas del capitalismo, que es: se puede producir pero luego no tener clientes, se puede tener algo que vender pero luego no hay gente que lo compre. Pero con el dinero del Estado, el territorio de la educación y el territorio de la sanidad eran territorios en donde se aseguraba a través del caudal público que iba a haber dinero para, si se lograba romper la protección del Estado, se pudiera hacer negocio. Ya que estamos en el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Marx, utilizaré un término para explicar un poco esta forma de abrir el territorio de la educación a los mercados. Utilizaré el concepto de circulación del capital. Lo que intenta el capitalismo para abrir el territorio de la educación, y podríamos decir de la sanidad, en general todo lo que voy a decir, o casi todo lo que voy a decir sobre la educación, puede ser trasladado a la sanidad también. Lo que había que hacer para poder penetrar ese nuevo territorio, ese territorio de expansión del capitalismo, era, y esto ya es una primera reflexión que quiero que la toméis con calma porque tiene muchas implicaciones. Lo primero que tenía que hacer es no tanto disminuir el dinero que el Estado invertía en educación, sino que en su proceso de circulación, por eso la circulación del capital, ese dinero que ingresaba el Estado, que destinaba el Estado para educación, acabara de alguna forma, alterando la forma de circulación de ese capital, acabara en manos privadas. Lo que le interesa es alterar la forma de circular de eso que invierte el Estado, para que, como si metemos agua en una cañería, cuando corre el agua por la cañería, el dinero va por la educación, vaya saliendo por los lados y vaya ingresando los bolsillos de las grandes empresas, las multinacionales, los pequeños propietarios, etc. Yo os pondría un ejemplo para que esto lo tuviéramos claro. La sanidad en Estados Unidos tiene un presupuesto altísimo por parte del Estado.
altísimo. Es mucho más cara, tiene el Estado en Estados Unidos, se destina a educación mucho más dinero proporcionalmente, mucho más parte del PIB que se destina en los países europeos. Lo que pasa, y ese es el ideal del capitalismo, es que ese dinero que ingresa enseguida va saliendo y va yendo a parar a bolsillos privados. Por lo tanto, es muy importante, por así decirlo, para el capitalismo, para el neoliberalismo, pinchar de alguna manera la cañería del dinero público para hacer que ese dinero público no acabe revertiendo nuevamente en el bienestar general, sino diversificándolo y aprovechándose. Hasta los años 70, los años 80, el beneficio que sacaba el capital del dinero que se invertía en educación estaba muy limitado. Algo caía, por ejemplo, los libros de texto. Era una parte del dinero público que en cierto modo o indirectamente era para educación. Por ejemplo, en la reforma de los años 80, que luego dio lugar a la LOCSE del 90, hubo un momento absolutamente crítico cuando la reforma experimental, algunos estuvisteis en aquellos momentos, empezó a trabajar sin libros de texto. Y entonces las editoriales fueron directamente a ver al ministro y decir, bueno, esto, ponga orden usted aquí. Y llegó Marchesi y mandó a parar. Marchesi dijo, no, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Hay que darle su cuota a estos que ya están apuntados desde los años 60 y que ahora ya están en el grupo Prisa. Que primero eran las editoriales de los libros de texto y luego ya llegó a ser el grupo Prisa. Pero, bueno, había también otra forma, diríamos, de revertir a lo privado, pero era también escasa, que eran los egresados, tanto de la formación profesional como de la educación universitaria. Muchos de ellos iban a trabajar a la empresa privada o a las multinacionales, y era una forma también de que el dinero público que se había gastado en su formación fuera luego pues a manos privadas, que son los que les traían la plusvalía y mantenían sus ganancias. Pero poco más. Es decir, se necesitaba otro tipo de políticas que permitieran una circulación del capital mucho más propicia a los intereses empresariales. Por lo tanto, el problema era cómo abrir el territorio educativo al beneficio privado. Y así las políticas neoliberales se plantearon una serie de líneas de actuación. En primer lugar, enchufaron hasta hacer que lo interiorizáramos las teorías del capital humano y sus correlatos. La teoría del capital humano es una teoría que nació en los años 60 en la escuela de Chicago, donde las escuelas neoliberales era, diríamos, alguien que le dijeron, tú dedícate a educación, y entonces sacó el concepto de capital humano. No tengo que deciros que ya el término capital humano está interiorizado. No hay rector que hable dos palabras seguidas que no diga capital humano. Podéis hacer la prueba, aunque no lo quiera. Usted no va a decir capital humano en cuanto empieza, pero el capital humano, cuando algo está incorporado ya a nuestro lenguaje y ni siquiera nos damos cuenta que eso es un término que salió de la academia, que a unos académicos se les ocurrió y ya lo incorporamos al lenguaje cotidiano, es que esa concepción, esa idea es hegemónica.
decírnosla y ya nosotros la decimos, ya la incorporamos. Pero lo dicen sindicalistas, no solamente el rector, ¿no? Lo decimos. Capital humano, porque el capital humano, porque en Asturias tenemos capital humano, porque capital humano. Pues eso nació en la escuela de Chicago, exactamente ese término, que no existía, porque si hay un término absurdo es capital humano, ¿no? Bien. Pero la teoría del capital humano llevaba aparejado otra idea, que es la idea fundamental del neoliberalismo. La idea fundamental del neoliberalismo en Latinoamérica se ha llamado la teoría del rebase. ¿Qué es la teoría del rebase? Pues la teoría del rebase lo que viene a decir es que lo que es bueno para la empresa, para las empresas, es bueno para todos. ¿Por qué? Pues porque si se genera riqueza, esa generación de riqueza llega un momento que va llenando el vaso de los beneficios empresariales y ese vaso rebasa. Por eso la teoría del rebase. Y entonces se extiende por el conjunto de la sociedad. Empieza a resbalar por la mesa donde está el vaso, que es el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, lo importante, supongo que eso también os suena, es generar riqueza. Si no generamos riqueza, es imposible que la sociedad prospere. Y además el mecanismo de una vez generada la riqueza es casi inevitable, diríamos, ¿no?, que la riqueza se extienda por el conjunto social. Desde este punto de vista, la educación empieza a ser un instrumento en manos de la economía y más precisamente y más concretamente en manos del beneficio, que tiene un sentido únicamente en el sentido que aumenta el beneficio empresarial. La educación no tiene fines en sí mismo, sino lo que tiene como fin fundamental es cómo se las puede arreglar para que a través de la formación que imparte dé a la empresa lo que necesita para que la empresa genere riqueza y esa riqueza se vaya extendiendo por el conjunto de la sociedad. Etcétera, etcétera. Y la mejor forma de vincularse a la empresa es ponerse a su servicio. Y esto ocurre en la formación profesional, ya desde hace mucho tiempo también. ¿Cómo puedo hacer buena formación profesional? Poniéndome en contacto directo con las empresas, para que la empresa me diga cómo tengo que formar como tal. Y si tienen que ir allí a hacer prácticas gratis, pues mejor todavía. Mejor todavía. Tengo que pedir, por favor, que vayan ahí a hacerla, aunque sea gratis. Es decir, la educación se convierte no en algo que tenga sentido por sí mismo, sino fundamentalmente en que tiene sentido en la medida que sirve a la generación de riqueza. Porque la generación de riqueza va a generar riqueza general en la sociedad, se va a distribuir por la teoría del rebase, va a abarcar al conjunto de la sociedad, según las teorías neoliberales. Fijaros que esto llega hasta tal punto que para valorar, la mejor forma de valorar, en la medida que lo introyectamos, ya que está dentro de nosotros, la mejor forma de valorar el éxito educativo, que las cosas van bien en educación, es el índice de inserción. Y el índice, es decir, de la promoción tal de esta facultad de la Complutense de Madrid están colocados tantos, del Instituto de Formación Profesional se han colocado estos cuantos, ¿no? Incluso la educación utiliza los índices de inserción
como propaganda de que ese instituto es mejor que el otro, de que esa universidad es mejor que la otra, que la facultad de Derecho de tal sitio es mejor que la facultad de... ¿Por qué? Pues porque asumen que ellos no tienen una finalidad en sí misma, sino que su finalidad, la forma de medir su buena educación, la educación que imparten, la calidad de la educación que imparten, es por el nivel de inserción, por el nivel de respuesta que tienen por parte de la empresa. A partir de aquí, lo que se introducen son formas de gestión empresarial en la educación, lo que genera inevitablemente un retroceso en la democracia en la educación, en la gestión democrática de la educación. Porque si hay algo que no es democrático, es una empresa. Porque la empresa, el propietario, es el que manda, por definición. A pesar de lo que digan algunos periodistas, ¿no? que se consideran que forman parte del periodismo libre, ¿no? Si el que manda, manda, y si no obedeces, pues... Bien, esto significa cosas muy concretas. Esto significa, por poner un ejemplo y no alargarme mucho con esto, eso significa, por ejemplo, que se crea un organismo como es la ANECA, la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, que es una institución de régimen privado. Lo digo así bien alto porque hay muchos profesores universitarios que todavía no se han enterado. De régimen privado. Es una fundación pública de régimen privado. Que nada más y nada menos, controla, evalúa todos los planes de estudio de todas las universidades, los manda a corregir si no le gustan, no los autoriza, y tiene por misión acreditar a todos los profesores de todas las universidades de España para poder acceder a cualquier puesto docente. Desde profesor asociado de grado enésimo al 50º, al 30º, a titular, a no titular, a contratado, a medio contratado, a lo que quieras. Fijaros qué poder. Si eso no es privatización, con unos estatutos privados, en donde es un club de rectores, donde los rectores se reúnen y son el interlocutor del ministerio. Tiene sus estatutos, tú no perteneces al club, tú no puedes ir ahí a una reunión ni pedirle cuentas de nada. De nada. Esas son formas de gestión privadas que se adoptan a un nivel general, pero también hay que hablar de lo que significan los claustros de la universidad. El otro día en una reunión decía Borja que con el anterior rector, Julio Rodríguez, Julio Rodríguez compraba a algunos alumnos que estaban en el claustro para que siguieran su juego. Bueno, pues ahora, si Julio Rodríguez existiera, no los tenían ni que comprar, porque el claustro ya no pincha ni corta nada, es un organismo consultivo a partir de la LOU. Ahora quien manda es, pues, el propio rector, que se elige directamente, y el Consejo de Administración, ¿no? ¿Cómo se llama? El Gobierno. El Consejo de Gobierno, que es el Consejo de Administración de la empresa, ¿no? Que nombra el presidente del Gobierno, planta, que por cierto, ¿quién es este periodista, antiguo periodista que estaba en los fondos buitre, ¿no? Del Consejo Social. El Consejo de Gobierno sería el Ejecutivo. Sería el Ejecutivo. Es un momentense, no metáis con él, hombre. Bien. Otra de las líneas de actuación para
para ir penetrando, diríamos, el sistema educativo, para ir cambiando la circulación del capital, es el establecimiento de los índices de calidad para ordenar el mercado educativo. Me estoy refiriendo, pues, a desde las reválidas a los PISA, ¿no? Es fundamental establecer unos índices de calidad para que los clientes sepan qué producto están comprando. Nosotros, cuando vamos a un hotel, decimos de 2 estrellas, de 3 estrellas, de 4 estrellas, sabemos que no vamos a tener que pagar lo mismo y que teóricamente nos van a dar un mejor servicio. Bueno, pues igual hay que ordenar el sistema, pero ordenar el sistema tiene, aparte de esta redistribución de los clientes, un valor añadido, que es que desde el punto de vista del mundo de la empresa, esto genera una dinámica que hace que los clientes con más poder adquisitivo, que están dispuestos a pagar más, se vayan orientando hacia los índices de calidad más elevados, vayan buscando las universidades, los posgrados más elevados, y ahí ya se sabe que es donde están los clientes, a donde hay que llegar para captar clientes que tengan poder adquisitivo. Es lo que ocurre también en la sanidad. A las empresas privadas de sanidad le interesa saber dónde se sitúan los clientes con poder adquisitivo que son capaces de pagar un poco más en el momento que no están dispuestos a esperar un año para que les operen del menisco. Entonces, esto hace como una redistribución, ¿no?, del mercado que permite realmente que los interesados en dirigirse a determinados clientes con poder adquisitivo sepan por dónde pueden estar situados. Y la Universidad de Yale hace un convenio con la Carlos III para dar ese curso el fin de semana, que luego el del PP lo exime como que ha ido a Yale. El rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos, no es lo mismo. Bueno, el rey Juan Carlos. Bueno, la Carlos III habría que mucho que hablar también. Pero bueno, la rey Juan Carlos. Por cierto, se me había olvidado ahora que me dices lo de la rey Juan Carlos. Se me había dado un dato que me parece bastante significativo. El último presidente de la ANECA, el último, no el actual, que no sé quién es un señor de la rey Juan Carlos. Un señor de la rey Juan Carlos que estuvo en la rey Juan Carlos durante muchos años con ese rector que le echaron por plagiar, y que ahora, para que os veáis el tipo de personajes que aparecen por la ANECA presidiéndola, ahora es el ministro de Educación. Bueno, sigue siendo ministro de Educación y lo era con Cristina Cifuentes. Estamos hablando de ese tipo de personas. Un señor consejero. Es un tal Rafael van der Kier o algo así. ¿Qué es lo que ocurre? He señalado algunas de las líneas, diríamos, de penetración, ¿no?, de las políticas neoliberales en el mundo de la educación. ¿Pero qué ocurre? Pues que en la perspectiva ya que tenemos de bastantes años de aplicación de las políticas neoliberales, de desarrollo de las políticas neoliberales en la educación las políticas neoliberales educativas aparecen como un falso relato. En el momento que nos paremos un poquito a pensar, nos daremos cuenta que ese relato simplemente es un relato mentiroso, incumplido. No ha sido así. Yo creo que eso empieza a quedar en absoluta evidencia a partir del, al menos del 15M de 2011. ¿Por qué digo esto? Porque el 15M de 2011 salen a la calle con sus propios cuerpos y se ponen delante de todo el mundo aquellos que han hecho todo lo que les han dicho las políticas neoliberales en educación, es decir, han estudiado, han llegado a la universidad, han hecho másters,
y están en empleos precarios, trabajando los fines de semana, en empleos de 4 horas, saben varios idiomas, pero han tenido que marcharse a Alemania y luego han tenido que volver. Se ponen en carne mortal delante de todos y decimos, nosotros, ¿qué pasa con nosotros? Es lo que dice. ¿Dónde está eso que nos contaron? ¿Qué pasó con eso? Yo hice máster, mis padres se esforzaron, luchamos, fuimos a la universidad y estoy aquí repartiendo pizzas. Por lo tanto, ese relato neoliberal de la educación neoliberal, ante la aparición de los personajes que por antonomasia encarnaban lo que propugnaban las políticas neoliberales, queda en evidencia. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que si analizamos humildemente la educación como una mercancía, que lo es, porque una mercancía es aquello que tiene valor de uso, sirve para algo, un martillo sirve para clavar clavos, y valor de cambio, por el martillo nos dan unos euros, y la educación tiene un valor de uso, se supone que sirve para aprender a leer, para ser carpintero, para ser economista, valor de uso, y tiene también un valor de cambio, porque con ese título nos tienen que dar un sueldo, un puesto de trabajo, ¿no? Si analizamos la educación como una mercancía, en este sentido nos encontraremos que la educación sigue teniendo el mismo o menor valor de uso que tenía 30 o 40 años atrás. Sigue tan incapacitada como estaba para entender el mundo en el que nos estamos moviendo. Los que asisten a la educación obligatoria siguen teniendo la misma incapacidad que teníamos nosotros para entender luego la realidad social en la que estaban viviendo. Es decir, para ser ciudadanos y formarse una opinión propia. Los que han ido a secundaria, los que han hecho un oficio, tienen la misma incapacidad que teníamos hace 30 o 40 años para entender a qué sociedad y a qué mundo del trabajo se iban a incorporar. ¿Por qué había paro? ¿Por qué dejaba de haberlo? ¿Por qué unos sectores crecían? ¿Por qué otros no? ¿Por qué yo no podía desempeñar mi oficio? Es decir, la educación sigue teniendo un problema, que es su escaso valor de uso. Un problema muy antiguo. Seguía teniendo. ¿Y por qué en todo caso se había agravado? Porque de ese problema nadie se había ocupado, precisamente porque lo único que se buscaba era su valor de cambio, su valor en el mercado. ¿Este título para qué me sirve? ¿Dónde me voy a colocar? ¿Cuántos puntos me van a dar? ¿A dónde voy a ir? Y como eso era lo único, todo el terreno del valor de uso de la educación había quedado como un valor absolutamente secundario, que nadie se había preocupado de él, porque la educación en su valor de uso no tenía ningún sentido. Cuando ahora dicen algunos estudiantes, pero si es que ya nadie estudia para entender algo. ¿Quién estudia para entender algo? Algunos que son como frikis. Este es un friki, joder, qué raro, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y a qué venimos aquí? ¿Y cuántas... ¿en la asistencia cuánto es? ¿El 85%? Bueno, que quede claro del principio. El papelito, ¿cuándo nos lo dan? Al final, bueno. Pero esto no lo estoy diciendo solamente en los máster, que también. Lo primero que hay que decir en un máster es cuántas veces tienes que venir y cuántas hojas tiene que tener
trabajo que tienes que entregar. Entonces ahí aguantan, le cuenten lo que le cuentes, el 85%, ya, adiós. En un máster nadie suspende, nadie. Tú pagas la matrícula, estás ahí el 85% poniendo cara a póker o sin ponerla, ya haciendo lo que quieras. Luego entregas cortas y pegas, y a lo mejor hay un friki profesor que se lo lee y te pone algún inconveniente. Bueno, ya empezamos a joder aquí, ¿no? Ya no pagas la matrícula, ya no. Es un hecho, nadie suspende los másteres. Nadie suspende. Ni siquiera los que no van. Bueno, depende. La educación tiene un fin en sí. Y esa es la tarea fundamental. ¿Qué tiene que saber alguien que pasa por la educación obligatoria para entender? No para entender, sino para poderse formar una idea del mundo en el que está viviendo. Esa es la pregunta. No tenemos que poner cosas porque luego se lo van a pedir. Pues y al otro se lo van a pedir, y al otro se lo van a pedir, y luego al final de lo que se le van a pedir, al paro y a la precariedad. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué despilfarro tan tremendo de dinero es todo esto? Es tirarlo a la basura. Tirarlo a la basura. Por lo tanto, primera reflexión a poco que nos paremos. ¿Qué hemos hecho con el valor de uso de la educación? ¿En qué medida ha progresado? En 30 años, en 40 años de políticas neoliberales. Es decir, más bien lo que da la sensación es que lo hemos metido en un pozo que va a ser muy difícil sacar. Esa es la sensación. ¿Quién va a ir ahora a decir, no, pues es que se trata de que comprendas, que te formes una idea? ¿Y esto para qué sirve? Es decir, ¿qué valor de cambio tiene? Pero si esto lo podemos decir con respecto al valor de uso de la mercancía de educación, y lo hemos perdido persiguiendo el valor de cambio, lo que valía el título, luego resulta que es el colmo que la educación también ha perdido su valor de cambio. Porque cuando eras licenciado, cuando yo acabé, bueno, había oposiciones todos los años. Bueno, tardabas o no, pero podías tener un acceso a un empleo público en donde podías trabajar con cierta libertad, por lo menos no estabas en la precariedad más absoluta y de un año para otro ibas a la calle. Por lo tanto, ¿y ahora? Tras 40 años de darnos con la propaganda y una y otra vez, y hay que formarse, y si tú te formas, ¿cuál es el valor de cambio? ¿Y qué significa esto, como os decía antes, para el dinero público invertido en educación? Esto no es despilfarrar. Entonces, ¿qué es despilfarrar? Es decir, el dinero que sale de las rentas del trabajo, que de ahí es donde sale el grueso del dinero de los impuestos, ingresa una parte en educación, y esa parte de la educación va, ante la ausencia de empleo público, porque esa es una de las razones fundamentales, el empleo público ha ido descendiendo en picado en todos estos años, lo que acaba es que el que tiene suerte y le contrata una empresa privada, lo que va a hacer es explotarle la empresa privada, y a lo mejor explotándole, haciendo que nos engañen a nosotros. Por ejemplo, siendo un abogado que asesora para la evasión de capital. Esto es de locos. Dinero que sale de las rentas del trabajo, ingresa en la educación. Algunos recorren
todo ese camino pagado por nosotros o subvencionado en parte, y luego acaban al servicio de la empresa privada o acaban, en todo caso, en el paro, en la precariedad, en la temporalidad, pero no hay forma de revertirlo. ¿Cuál sería la única forma de revertirlo? La única forma, que hubiera empleo público. Hay que decir, no voy a quitaros esa idea de la cabeza, y ya sé que no podría además, pero no los recortes, bien, sí. Vamos a situarlo mejor lo de no los recortes. Primera cuestión que hay que hacer, que haya una red pública, que sea universal y que sea gratuita. Y para eso se necesita dinero público, claro que sí. Claro que sí. Y eso es fundamental, claro que sí. Pero en eso estamos muy entrenados ya. Eso es lo que nos sale ya de primeras, ¿no? Yo diría que con una salvedad, yo diría red pública, gratuita y no es exactamente becas, no es exactamente ayudas, es gratuito. Es gratuito. Porque las ayudas, las becas, siempre fue la política de la derecha para dar un cheque, un crédito, para que luego con ese crédito, a ver dónde me coloco, y ya como me dan una ayuda, pues a ver qué es lo que hago. Entonces hay que estar reteniendo las ayudas para que sea esto, lo otro, más allá. No, aquí todo el mundo puede estudiar hasta el nivel que pueda estudiar, con unas limitaciones. No puedes estar 50 años repitiendo esto porque te vamos a ayudar, además, a que tengas un pequeño sueldito si tú no puedes. Eso, y eso lo tenemos que asegurar, pero en eso estamos trabajando, mal que bien. Lo estamos haciendo, gratuidad 03. Claro, es que gratuidad todo. Y en la medida que se pueda. Y fundamental. Y personal. Personal antes que aparatitos. Personal. Necesitamos personal. Y personal bien formado. Y convocatorias públicas todos los años. Bien, eso estamos formando. Pero al mismo tiempo se necesita abrir otros frentes porque si no se desequilibrará la perspectiva. No conseguiremos revertir, que es, por ejemplo, hay que abrir un proceso de democratización de la gestión de la educación. No podemos conformarnos con lo que ocurrió con la LOU en el año 2000, a partir de la LOU de los años en los que hubo una regresión brutal en la gestión democrática de la educación. No podemos consentir que haya un organismo privado que tenga controlado absolutamente la universidad. Esto es una vergüenza. Eso es sumir en la precariedad más absoluta a miles de profesores que no se ocupan de otra cosa que de hacer méritos a diestro y siniestro, por arriba, por abajo, por un lado y por otro. ¿Y ha subido en algo la calidad de la educación universitaria? ¿Quién se atreve a decir eso? Dios. En nada, son zombies que están por los departamentos con una mano en un artículo, otra mano en un congreso, otra mano en no sé qué, cortando y pegando más que los alumnos. Cortando y pegando más que los alumnos. Esto no puede seguir así. Tanto hablar de excelencia. Que ser cursi pedante para hablar de excelencia con ese panorama tan precario que tiene ahora el profesorado universitario. Por lo tanto, proceso de democratización. Y eso es una tarea fundamental, que es la otra parte. Es que han necesitado, para la introducción de las políticas neoliberales, han necesitado desmontar la democracia. Igual que han tenido que ponernos ese tapón que es hoy por hoy en buena parte la Comunidad Europea, con sus organismos que no tienen ni siquiera un funcionamiento democrático, como la Comisión o el Consejo,
donde un parlamento limitado que no puede presentar iniciativas, han necesitado eso para que Europa se convierta en el primer escenario de implantación de las políticas neoliberales. Una cosa tiene que ver con la otra, y la otra tiene que ver con la una. Claro que sí, porque son dos patas necesarias de un banco. Por otra parte, tenemos que, y este sería, diríamos, el tercer plano de actuación, devolver su valor de uso a la educación. Hay que levantar otra vez la bandera de la innovación. Hay que romper ya con la vieja historia fracasada de los sesenios, del meritoriaje universitario. Y hay que levantar un monumento a aquellos que en su momento no firmaron los sesenios. Aquí en la Plaza del Paraguas. Aquellos que en su momento no firmaron los sesenios, porque fueron unos visionarios y se dieron cuenta que eso no conducía a ningún... Y luego también tenían algo de dinero ahorradillo para poder... Entonces hay que desmontar, diríamos, hay que devolver el valor de uso de la educación. Y el valor de uso de la educación se hace con innovación. Y hay que buscar políticas de innovación nuevas. Y si sobran interinos, no sobran. Porque aquí hay que hacer proyectos de innovación. Y los interinos pueden hacer proyectos de innovación, y si no, pueden sustituir a aquellos que están haciendo proyectos de innovación, que no le vamos a dar sesenios, pero le vamos a dar más tiempo libre. Nuevas políticas de innovación, que vayan explicando una carrera profesional diferente, una carrera profesional dentro de lo público, no de gestión privada, con incentivos, con meritoriajes, que no han resultado eficaces. No han resultado eficaces, para nada, para nada. Entonces hay que saberlo ver y planteárselo y verlo. Por lo tanto, democratizar, educación, universidad y pública, proceso de democratización de la gestión de la educación, devolver su valor de uso a la educación y mejorar, como he dicho antes, el valor de cambio también de la educación. Empleo público. Empleo público. Si no, inevitablemente todos los esfuerzos que hagamos irán a la alcantarilla. Van a la alcantarilla día a día. Día a día van a la alcantarilla. No se puede estar desperdiciando dinero. Por lo tanto, y ya con esto acabo, y acabo el nivel de provocación, diríamos, que me puedo permitir. No se trata de igualdad de oportunidades, no se trata de educación inclusiva, porque no se trata de dar las mismas oportunidades a unos o a otros para correr una carrera que acaba en el paro o en la precariedad. Hay que cambiar eso. Y entonces sí, tiene sentido la igualdad de oportunidades. ¿Qué vamos a hacer? Como dicen algunos compañeros, que los gitanos vayan a la universidad. Pues muy bien, que vayan a la universidad, pero cuando acaben el máster tendrán que volver a recoger chatarra con sus padres porque no encontrarán otra cosa. ¿Educación inclusiva? Sí. ¿Igualdad de oportunidades? Sí, pero para cambiar. Pero no solamente. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ficción estamos montando en el que, bueno, por igualdad de oportunidades, pero igualdad de oportunidades ¿para qué? Para correr en una carrera absurda, de despilfarro, de sálvese quien pueda, de yo he podido porque... Por lo tanto, igualdad de oportunidades sí, pero más cosas también. Bueno, y hasta aquí he llegado, no sé si eso provoca algo o nada.